En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Cada vez que escuchamos esta cortina, querido Luis Fraile, es porque comienza un nuevo capítulo de Chile Público, por supuesto a través de todas las plataformas, también a través de todas las frecuencias que posee Radio Agricultura. Fíjate que en Los Ángeles somos 100.5, en Coyhaique 104.1, Valparaíso 92.5, acá donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. Recuerda que ahora estamos todos los días al aire también a través de YouTube a las 19 horas. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas.cl y también gracias a la app de Radio Agricultura. Ya está en este estudio uno de los contertulios más queridos, más solicitados. Profesor de la Universidad de San Sebastián, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por supuesto, director de formación en Red Pública. Bienvenido una vez más, Alejandro San Francisco. Muchas gracias, pues maestro, qué gusto estar acá. Fíjate que uno de los programas que tuvo más descarga fue nuestro programa pasado respecto de... Nosotros anunciamos que íbamos a hacer este especial de los 50 años del golpe de Estado. Tuvimos hace cerca de un mes la primera versión que conversamos, recuerdo, del paro de octubre, la llegada militar al gabinete y otras cosas. No, perdón, eso es lo que vamos a conversar hoy día. Octubre, el paro de octubre. Sí, conversamos la llegada militar al gabinete y las elecciones de marzo. Y las elecciones, toda la razón. Y las elecciones de marzo. Y también mucho comentario al WhatsApp del programa, el más 569-8868-4923. Así que, por supuesto, muy contentos del interés de nuestro radio escucha, de los televidentes a través de la señal de YouTube. Y contarles, por supuesto, que vamos a seguir todo el año con distintos temas que tú amablemente nos vas a traer entonces una vez al mes. Entiendo que hoy día vamos a conversar de uno de los cambios de gabinete como más estudiado, diría yo, en la historia de Chile, por la implicancia y la cantidad de hechos que se pueden desencadenar o que se pueden también responsabilizar desde ese día, tal vez. Efectivamente, lo que ocurre después de las elecciones de marzo es que el gobierno tiene que rearmar la parrilla, tiene un problema práctico que tiene que definir qué hacemos después de este escenario que se ha producido, donde hay un verdadero empate político, y la verdad es que la primera decisión es decir, oye, los militares tienen que dejar el gabinete. Entonces, el 27 de marzo, el presidente Allende toma la decisión de decirle a los militares que se retiran a los cuarteles nuevamente, y da un discurso que es notable y curiosamente muy, muy desconocido. Y señala que se van a vivir días muy duros en Chile, que hay que tener una gran disciplina, que la inflación está desatada y por ende va a haber que apretar la economía. O sea, el gasto ya no puede seguir desbordado como había estado, sobre todo el primer año, pero también en buena medida el segundo año. Y que los ministros tenían que explicarle eso a la población claramente, pero por cierto con voluntad de diálogo. Entonces así se inicia la segunda etapa de 1973, y la primera etapa es la de las elecciones de marzo, que sí, con toda la campaña y con las elecciones mismas y sus secuelas. Bueno, aquí con este gabinete y lo que podríamos llamar la economía dura, el momento difícil, se inicia la segunda etapa, que dicho sea de paso, se va a notar de inmediato, por una parte con el paro del teniente, y por otro lado va a tener un salpicón totalmente distinto, impensado, que es la discusión sobre la Escuela Nacional Unificada ENU, de manera que en abril esos dos temas se van a tomar la agenda pública. Alejandro, cuando uno piensa en ese momento, ¿no es cierto?, que los militares, por ejemplo, vuelvan a los cuarteles, una cosa que incluso hoy en día cuesta mucho entender,
y ponerse en la situación y contexto, ¿no es cierto?, de los militares en pleno gabinete, además, con la tradición conservadora que siempre han tenido los militares chilenos, en un gobierno de izquierda, muy de izquierda, y además con un primer año, diría yo, de la Unidad Popular, que, como decías tú, fue un año donde se abrió la billetera. Se abrió la billetera, no hubo mayor control en términos de gasto fiscal, no hubo mayor preocupación ni responsabilidad fiscal, no hubo mayor preocupación, ¿no es cierto?, por tema inflacionario, y por lo tanto se generó cierta, diría yo, realidad superficial de bienestar, probablemente en las personas, al haber mucho consumo y al haber dinero circulante. Entonces, el caos por el cual, el descenso finalmente, por el cual empieza a caer la Unidad Popular, el primer año además tiene muy buenos resultados en las elecciones. Entonces, el descenso por el cual empieza a caer la Unidad Popular es súper rápido, es literalmente muy vertiginoso. Y se da probablemente también en un clima donde era muy difícil poder hacer conversar a dos partes que estaban muy encontradas. Si hoy en día uno considera que, no sé, que el oficialismo y oposición tienen cuestiones muy enconadas, durante, claro, la Unidad Popular y durante, en general, ¿no es cierto?, los 70, Chile literalmente eran dos almas, eran dos países, voy a exagerar, eran dos naciones políticas irreconciliables. Cuéntame, ¿por qué crees tú que el actuar militar, mientras estaban en el gabinete del presidente Allende, es tan, entre comillas, condescendiente con el gobierno, diría yo? Tomando en cuenta, más allá de las posiciones políticas, porque claro, uno interpreta, no sé, al general Prats, que de hecho ayer jueves estuvo su nieto aquí en el programa, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. El general Prat era un hombre de izquierda, pero si revisamos todos los nombres del gabinete, no necesariamente los podríamos asociar a una idea de izquierda. Así es. Mire, yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Los militares son esencialmente obedientes y no deliberantes de acuerdo a la Constitución de 1925, y eso se vivía. Tenían una cierta molestia con la clase política en general, y en particular con los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei Montalva, porque habían dejado muy abandonadas las Fuerzas Armadas en términos de renovación de pero perdón, ¿eran realmente no deliberantes cuando inevitablemente ya estaban contaminados por todo este ambiente y claramente tenían una posición? Más allá de que a lo mejor no estaban no estaban con el pandero en la calle haciendo oposición a Allende, pero me imagino que hay una oposición ya había, igual como hay ahora. Más allá de que los militares son respetuosos del orden civil hoy, uno subentiende que probablemente las posiciones cercanas a la libertad, las posiciones cercanas a Chile Vamos, les simpatizan más que las posiciones del Frente Amplio, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que eran no deliberantes. ¿Qué ocurre? Es que se producen dos cambios que son cruciales. El primero es la convocatoria al general Prats y a otros miembros de la Fuerza Armada, Ismael Huerta en el caso de la Marina, a formar parte del gobierno. ¿Y eso qué genera? Una adhesión formal al Ejecutivo, pero que se grafica también en una politización de las Fuerzas Armadas, en el sentido que la oposición entiende, y no está lejos de la verdad, que estos funcionarios están colocando debajo del programa de gobierno, junto al gobierno, junto a los partidos de gobierno. Obviamente después renuncia Ismael Huerta, pero el general Prats queda como casado con el gobierno de la Unidad Popular. Ese es un primer elemento en que comienza a cambiar. ¿Por mero convencimiento personal? Él era leal al presidente Allende, no a la Unidad Popular, y en segundo lugar porque venía después del paro de octubre. Entonces el paro de octubre podría haber terminado en cualquier cosa. Entonces yo creo que lo hace por patriotismo. Esa es mi convicción. Ahora, ¿qué ocurre? Que politiza a las Fuerzas Armadas de hecho. Eso es un hecho de la causa. O sea, es imposible estar 5 meses en un gobierno como el de la Unidad Popular sin politizar a la institución que tú diriges. Y el segundo momento yo creo que se produce exactamente hace 50 años, o sea, en esta fecha.
con ocasión de la Escuela Nacional Unificada, sí se produce una reacción de las Fuerzas Armadas contra el proyecto de la Escuela Nacional Unificada ENU. ¿Y por qué? Porque entienden las Fuerzas Armadas que aquí hay un proyecto de concientización ideológica de carácter marxista sobre la población y también sobre las Fuerzas Armadas. Tema que ya había sido estudiado en el Memorial del Ejército de Chile y en otras publicaciones, porque había ocurrido en otros procesos revolucionarios, o sea que había una intervención sobre las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército. Y ahí hacen notar su molestia explícitamente. Entonces ahí ya se puede ver que esta no deliberación pasa a ser deliberante, al menos en este plano. Y el tercer hito se produce un poco después, específicamente el 29 de junio, cuando el tanquetazo trata de derribar al gobierno de una manera mal organizada y todo, pero pensando en que se van a sumar otras fuerzas militares. Y no podemos dejar de olvidar que el 9 de agosto el presidente Allende llama a un nuevo gabinete con integración militar que le llama Gabinete de Seguridad Nacional. Entonces empieza a cambiar la cosa. O sea, mi comentario, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, es un comentario riguroso, ajustado a la realidad, pero hay momentos en que eso va cambiando sin retorno. ¿Cuánta adhesión y credibilidad tenía el general Prats, por ejemplo, siendo el más visible, dentro del cuerpo de generales del ejército? El general Prats era una persona profundamente respetada en el ejército, primero. Segundo, el general Prats era una persona que había sido primera antigüedad, el mejor alumno de su generación. Era una persona muy, muy capaz, respetado como uno de los oficiales más brillantes de su generación, junto al general René Schneider. Ahora, ¿qué empieza a pasar entre octubre de 1972 y agosto de 1973? Es que se va deteriorando el apoyo, el respaldo de los subordinados al general Prats. Y esto llega a su punto culminante en agosto de 1973 específicamente, cuando es convocado nuevamente a ese Gabinete de Seguridad Nacional que yo mencionaba, y cuando después de que ha renunciado uno de los ministros, César Ruiz Danjou, que es de la Fuerza Aérea, los miembros del ejército dicen, bueno, pero Prats debería haber hecho lo mismo, no puede quedarse junto al gobierno. Y ahí pasan dos o tres cosas que son muy... ¿Ese general de la FACH renuncia por diferencias irreconciliables con el gobierno? Sí, porque no puede cumplir las labores que le habían sido encomendadas, por ejemplo, que terminar con los paros y otro tipo de cosas. Pero efectivamente tenía diferencias con el Ejecutivo. ¿Y qué pasa ahí? Pasan dos cosas que son impresionantes y que tiene que ver con lo que tú dices del respaldo. Primero, hay una manifestación frente a la casa del general Prats en que participan muchas mujeres de altos oficiales del ejército, incluidos generales. Y se hacen improperios, gritos contra el propio general Prats. Entonces, él ve que ha perdido la confianza de sus subordinados. Y cuando le pide al general Pinochet reunir firmas como de apoyo al general Prats entre los generales, no logran conseguir las firmas y él toma la decisión de renunciar. Y ahí pasa una cuestión que es muy triste. Cuando él le va a presentar la renuncia al presidente Allende, el presidente Allende obviamente le dice que tiene que seguir, que es muy importante. Él dice, no, en realidad no, ya no puedo seguir, y si sigo yo se va a producir una división en el ejército, entonces tiene que haber un cambio a la cabeza, y sugiere el nombre del general Pinochet. ¿Y sabes lo que pasa ahí? Que esto lo registra Joan Garcés, que era asesor español del presidente Allende, y que escribió un libro después muy notable que se llama Allende y la experiencia chilena. Y en ese libro Joan Garcés registra la conversación que dice lo siguiente, cuando dicen, oye, nos hemos quedado sin apoyo en el ejército, porque Prats era nuestro hombre. No, Prats ya no manda a nadie. Entonces es impresionante cómo ha cambiado en menos de un año la posición del general respetado, primera antigüedad, querido, a una persona que ha perdido todo mando dentro de la propia institución. ¿Cómo era la relación, qué se sabe de la relación del general Prats con Augusto Pinochet, especialmente tomando en cuenta que rápidamente el nombre de él es puesto encima de la mesa para esa sucesión?
Tenían una muy buena relación. Pinochet empieza a ser el hombre del ejército, porque piensa tú que desde noviembre, a comienzo de noviembre, cuando asume como ministro del Interior, Prats se dedica a la política, no está dedicado al A las tareas ejército. del ejército. El que está dedicado al ejército es el general Pinochet, o sea, vendría a ser como el comandante en jefe de facto del ejército, mientras el general Prats está De hecho, en la actividad política. después durante el gobierno militar se crea la figura del vicecomandante, recuerdo. Porque del Pinochet ejército. está dedicado a la Claro, política. exacto. Y el hombre de confianza es Pinochet, el hombre de Prats en el ejército y en las más diversas tareas. Ahora, hay que aclararlo primero, Prats está dedicado a la política. Si tú lees las memorias del general Prats, que es un libro indispensable, es un libro extraordinario, pero si tú lo abres en cualquier página, o sea, aleatoriamente, vas a encontrar a Prats hablando de política. O sea, es muy difícil que lo encuentres hablando de la vida del ejército. O sea, las memorias del comandante en jefe del ejército son memorias esencialmente políticas, lo que prueban que él está dedicado a ese tipo de actividad. Pero su hombre es el general Pinochet. Y de hecho, incluso cuando Prats sale de la comandancia en jefe del ejército, por ejemplo, y se va a visita en otros países, el que queda a cargo es el general Pinochet y tiene que intervenir con ocasión de la visita de la huelga del teniente y otro tipo de cosas. Entonces, y al final recomienda Prats a Pinochet como su sucesor al presidente Allende y al equipo de gobierno. ¿Cómo están reaccionando las otras ramas de las Fuerzas Armadas? Entendiendo que siempre, por lo menos en Chile, se ha dado esta tradición, ¿no es cierto?, por antigüedad, de cierta primacía del ejército, después los marinos, ¿no es cierto?, las FACH, carabineros. Hay que distinguir el momento. Todos participan en los gabinetes, pero empiezan a sentir una especie de hastío con esto de estar involucrados en la actividad política, precisamente porque quieren dedicarse a sus labores profesionales. La primera manifestación, que es común, no es exclusivamente del ejército, se da con ocasión de la ENU. La protesta no es solo del ejército, también es de la Marina, de la Fuerza Aérea. Y a fines de julio se reúne por primera vez el llamado grupo o comité de los 15. Son 5 miembros de la Marina, 5 miembros de la Fuerza Aérea y 5 miembros del Ejército para ver cómo está el país. Tú podrías decir para deliberar, para evaluar la situación del país. Pero ¿por qué podemos usar el concepto de manera distinta? Porque fíjate que algunas de las ideas que plantea ese comité de los 15 se las plantean derechamente al general Carlos Prats y se la hace llegar al presidente Allende. Es decir, tiene un cierto asidero de normalidad institucional, no es una conspiración. Entre esas ideas, por ejemplo, está una idea que comparte la democracia cristiana de formar un gabinete, pero esto ya es muy tarde en esta historia, un gabinete con integración paritaria de los uniformados y capacidades de decisión, no solo un gabinete así como meramente decorativo, que es una de las fórmulas que propone la democracia cristiana a fines de julio, comienzos de agosto de 1973. Cuando esa fórmula falla, el grupo de los 15 sigue funcionando y sí podría decirse aquí que ya es un grupo de conspiración o de organización de lo que va a ser el 11 de septiembre de 1973. Claro. O sea, ya no está en la línea de darle ideas al gobierno, de ver cómo enfrentar la situación, efectivamente. Claro, te lo pregunto a raíz de que, bueno, por lo que sabemos, ¿no es cierto? Y se ha podido comprobar, estudiar, es que es finalmente dentro de las filas del mundo naval donde avanza con mayor vanguardia la idea del golpe militar finalmente del 11 de septiembre y un poco con cierta resistencia y renuencia del ejército encabezado finalmente por Augusto Pinochet. En el fondo que son los últimos días en que dice, bueno, en verdad esta cuestión ya no va para más, voy a lo mejor ser responsable de una guerra civil si no me sumo al 11 de septiembre del 73. Sí, lo que pasa es que si tú miras lo que está pasando en los meses previos al 11, con una persona como Carlos Prats era absolutamente inviable un levantamiento del ejército desde el comandante en jefe hacia abajo. No podía ocurrir. Y no podía ocurrir sencillamente porque el general Carlos Prats no iba a hacer eso porque él era leal al presidente Allende. Incluso él dice después que desarrolló una amistad, un afecto hacia el presidente Allende de carácter personal y por eso separa la idea política de lo que es su
su aprecio personal hacia el gobernante. Efectivamente, en la Marina es mucho más clara la posición, hay planes de levantamiento desde mucho antes. ¿Tendrá que ver con el target de las filas de las cuales provienen finalmente los miembros? La Marina siempre ha sido considerada, entre comillas, más aristocrática, más de derecha, por si quieren ponerlo en esos términos. El ejército a lo mejor responde a más clases medias. El ejército, si tú lo miras así estrictamente, el ejército es Chile. O sea, tú tienes en el ejército la representación social de Chile, incluso podríamos decir cultural de Chile, de su tiempo histórico. Efectivamente, en ese caso, la Marina podría ser considerado como más elitista. Estas negociaciones que inicia Carlos Altamirano, Oscar Guillermo Carretón y Miguel Enríquez con la oficialidad joven de la Marina, lo que se llama habitualmente la infiltración de la marinería, tiene ese sentido, o sea, de dividir a la oficialidad de los sectores más bajos o que no tienen mando dentro de la marinería, porque los de arriba estarían sublevando. Esa puede ser una explicación, pero hay otra que la usó el almirante Merino muy a finales de agosto, comienzo de septiembre. Dijo que los marinos somos antimarxistas por constitución, que es bien interesante porque en alguna medida ese pensamiento también estaba en el ejército. O sea, el ejército también era anticomunista, no tanto por el comunismo, que sí lo había planteado el general Indalecio Telles en una circular en 1931, cuanto por la guerrilla y la subversión de los años 60. Y en ese sentido, por ejemplo, si tú revisas una revista tan importante como el Memorial del Ejército de Chile, hay muchos artículos relacionados con la guerra subversiva, con la lucha contra la subversión, sí, y cómo ha cambiado los tiempos actuales significa años 60, respecto de cómo era la guerra en otros momentos. Alejandro, que a pocos minutos quiero que conversemos también un poco de la ENU, de la Escuela Nacional Unificada, que causó mucho temor, no solamente dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, sino que también dentro de los sectores ligados a la Iglesia y, por supuesto, en sectores cercanos a la oposición, al Partido Nacional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran las principales teclas, crees, que tocaba este proyecto? Bueno, que para la gente entienda, además, nunca llegó a materializarse. Pero ¿cuáles eran las principales teclas que tocó este proyecto que finalmente causó, desde la democracia cristiana y pasando por todos los otros sectores hasta la derecha, tanto miedo, tanto temor? A mí me parece que esto hay que circunscribirlo dentro del proyecto de la Revolución Chilena. Si tú analizas el programa de gobierno de la Unidad Popular, había un capítulo sobre la educación que distinguía la enseñanza universitaria, la reforma y la revolución universitaria, y la enseñanza básica y media. Y en esto último sostenía que pasarán a manos del Estado los establecimientos privados de enseñanza, comenzando por aquellos que seleccionaban a sus alumnos por razones de capacidad económica, de origen nacional o de ideas religiosas. Entonces, toda la educación iba a pasar a manos del Estado. Eso lo dice expresamente. Se acababa la libertad de enseñanza. El programa de la Unidad Popular. Sí, esa no es una campaña del terror, no es como un grupo opositor que quiere dejar mal al gobierno de Allende, ni mucho menos. Ahora, claro, como en Chile no se leen mucho los programas, no se fijaron a lo mejor en eso y pasó. Hasta el día de hoy. Pasó piola, claro. Entonces, después lo que ocurrió fue que cuando se dicta el decreto de democratización de la enseñanza, como se llamó, se quería unificar el proceso de educación y crear esta escuela nacional unificada, que se interpretó como una escuela única que iba a tener una enseñanza de principio a fin con una orientación entendida en el contexto de una sociedad socialista. Que es bien interesante esto porque eso no tiene novedad respecto a otros procesos revolucionarios. O sea, si tú miras la Revolución Cubana o la revolución en Europa Oriental, obviamente crean un sistema educacional nuevo, acorde a las nuevas circunstancias. Bueno, lo que ocurre es que Chile vivía un proceso de transición al socialismo y no era un régimen socialista, de manera que eso es lo que produce la disputa. Y lo que denuncia la oposición, la Iglesia Católica, por ejemplo, que tú mencionaste, denuncia que aquí no hay conceptos humanos y cristianos sólidos. La FEUC, dirigida por Javier Leture, denuncia que aquí lo que hay es un plan de concientización marxista, el control de las conciencias. Lo mismo hace la FECEA, que dirigía la democracia cristiana. Y la democracia cristiana,
como partido político y el Partido Nacional en el Congreso y en la prensa también condenan el proyecto de Escuela Nacional Unificada como un proyecto totalitario, o sea, destinado al control total de la educación en el país. Y ojo que esto era doblemente grave en ese minuto porque una de las reformas específicas que se había hecho para que Salvador Allende pudiera llegar a la moneda en el Estatuto de Garantías Constitucionales era precisamente reforzar la libertad de enseñanza, porque se temía, como dijo Patricio Elwin en la discusión correspondiente, las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes totalitarios dominados por el comunismo. Entonces, eran varias las cosas que estaban involucradas en esta discusión de la ANU. ¿Y en qué momento el gobierno, ¿no es cierto?, Salvador Allende, entonces decide tirar para atrás el tema de la ENO? Yo creo que se juntan dos o tres cosas. Primero, la protesta social es muy grande, si bien hay apoyos también de la izquierda. Segundo, la protesta de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez que hay una protesta firme de las Fuerzas Armadas con presencia de ministros. O sea, no es público, no es abierto, pero sí hay ministros. O sea, el ministro llegó contando lo que pasó ahí, no debe haberse quedado callado. Y lo tercero es porque el cardenal Silva Enríquez le manifestó personalmente al presidente Allende que aquí había un proyecto que era inaceptable para la Iglesia, particularmente porque los padres y apoderados y muchos sacerdotes y congregaciones que tenían colegios religiosos veían aquí un peligro tremendo. El presidente Allende le dijo al cardenal Silva Enríquez, personalmente no era ese nuestro objetivo y si esto es así lo vamos a retirar, y efectivamente procedió a retirar el proyecto. Queridos Radio Escuchas, también a los amigos de YouTube Live a esta hora de la tarde. Si nos están entonces viendo, Historia de Chile 1960-2010, tomo 6, por supuesto, dirección general, don Alejandro San Francisco, participan José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios, Montserrat Risco, Ángel Soto y también el mismo Alejandro San Francisco. No sé si ahí usted quiere agregar, querido profesor, algo más. Este es un proyecto de la Universidad San Sebastián para hacer la historia de Chile entre 1960 y el 2010, es decir, el último cuarto del Bicentenario. Vamos en el tomo 6 hasta el 11 de septiembre de 1973. Y este año esperamos sacar 3 tomos más. Oye, y nosotros con Alejandro San Francisco, estoy seguro que todos quedaron ahí muy interesados. Nos vemos en poquito más de un mes, alrededor de un mes ahí con ya el tercer capítulo de este especial de los 50 años del golpe militar. Será un gusto, don Jorge. Nosotros, Luis Fraile, pausa comercial y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiusporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar esta y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Y por supuesto nos ponemos amarillos para recibir a Gustavo Paulsen, vicepresidente de aquella casa. ¿Se dice casa política todavía o es un lenguaje medio viejo? Puede ser, ¿eh? Puede ser un poco viejo, pero sí, yo creo que es un buen denominación, sí, sobre todo después de Harry Potter, las casas tienen cierta moda. La casa amarilla, entonces. La Oye, pero casa no, la casa amarilla existe. Sí, bueno, yo no sé si existe todavía, ¿existe? Sí, pero venden instrumentos de música. Claro, cuando era famosa chico Casa y yo soy de Viña, existía la Casa Amarilla, en un lugar de venta de discos. Sí, también en su momento vendían discos, Exacto, actualmente venden instrumentos. Una disquería, claro. Venden, evolucionó en venta de discos. Le estamos haciendo publicidad. Publicidad gratis. Publicidad gratis. Oye, bienvenido, Gustavo, una vez más entonces a esta tribuna popular conocida como Chile Público, para conversar un poquito de todo lo que está pasando y partir un poco estas ida y vuelta que yo siento que ha tenido el gobierno, que ha tenido Apruebo Dignidad. La derecha tampoco creo que se la está haciendo para nada fácil. Creo que es un momento súper crítico, creo que es un momento súper complejo, de muy poco entendimiento. Los ánimos están como muy crispados de los dos. Todo el mundo está sensible, pero como cuando a uno
no sé, cuando a la polola, al pololo, da lo mismo, uno no le puede hablar porque anda enojado, ya, así están las cosas hoy en día entre gobierno y oposición. Y al final del día yo siento que, claro, lo más responsable, a los que hacen responsable es a los ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos siempre los pobres son los que pagan el precio más alto. Entonces, primero preguntarte por cómo viste la salida de la salida política finalmente de este acuerdo por la ley Naín Retamal. La pelotera que ya se armó respecto al reglamento de uso de la fuerza, ¿no es cierto? Que se comenzará a discutir en el Congreso. Que, bueno, la ministra toda que es necesario. Chile Vamos dice que es borrar con el codo lo que se escribió con la mano en la ley Naín Retamal. Y sobre todas las cosas, el clima, entonces, en que estamos intentando avanzar finalmente para destrabar esta enorme crisis de seguridad que hoy día tiene que enfrentar Chile. Y esperando también los anuncios, ¿no es cierto? A nosotros que somos tan municipalistas, esperando el anuncio de las comunas que se van a priorizar. Fíjate que si el gobierno hablaba de que la mayor cantidad de delitos violentos estaban dentro de cerca de 80 comunas. Perdón, cerca, la mayoría de los delitos violentos se concentraban en 80 comunas de las 345. Por lo tanto, uno podría tender a pensar de que tiene, por supuesto, lógica priorizar esas comunas. No me cabe duda de que el delito o el narco puede que esté mucho más resuelto, puede que esté mucho más desatado en sectores, no sé, de Santiago Sur, de Santiago Norte, que cuando uno piensa en comunas como Ñiquén, que no estoy diciendo que sean una taza de leche, pero probablemente hay un clima todavía un poco más tranquilo. No obstante, y dicho eso, no tengo dudas de que el mundo municipal además va a esperar respuestas independientes de las comunas priorizadas, va a esperar respuesta también para sus propios problemas. Seguro. Bueno, yo en primer lugar pienso que efectivamente el debate político en Chile está muy polarizado y también muy empobrecido, ¿no? Y además totalmente monotemático, ¿no? Y por razones totalmente la ley explicable. De 40 horas, el gobierno, que era el golazo del gobierno, pasó casi desapercibida. O sea, creo que pasó, obviamente salió en todas las noticias, la gente seguramente la ha celebrado, en fin, pero no ha logrado cambiar la agenda, ¿eh? Y yo creo que para un gobierno es muy importante tener el control de la agenda, y este gobierno no tiene el control de la agenda, eso es evidente. Y yo creo que es una de las razones por las cuales es tan difícil llegar a un entendimiento, porque nadie quiere ceder posiciones, ¿no? Y una vez terminada la discusión sobre la ley Naín Retamal, surge esta discusión sobre el reglamento de uso de la fuerza y aparentemente Chile Vamos no quiere ceder ahí ningún espacio. Ahora hay que considerar que nuestro Parlamento hoy día es mucho más variopinto, es mucho más complejo, no es un Parlamento donde solamente hay dos grupos políticos, ¿eh? Aunque a la izquierda le gusta decir que le gusta confrontarse con la derecha, ¿no es cierto? Y lo usa en términos muy peyorativos, ¿no es cierto? La derecha como el enemigo, como si fuera el enemigo del país, ¿no? Que por supuesto nosotros como amarillos no nos gustan esas categorizaciones ni esos estigmas, ni para la izquierda ni para la derecha. Pero creo que no ayuda mucho al debate político eso del tratar de buscar esa ganancia producto de denostar al adversario y con eso empobreciendo el debate político. Pero hoy día el Congreso efectivamente es más complejo. Además, habiendo tantos tipos hoy día, a propósito de esa disgregación de grupos a nivel parlamentario y de fuerzas extraparlamentarias también, hay muchas derechas. O sea, hay muchas derechas. La derecha de Bópoli, la derecha republicano, dentro de Renovación Nacional, la derecha social, la derecha burguesa, dentro de la UDI también las tremendas peleas. O sea, es bien variopinto también. Y han surgido nuevas vertientes en la derecha, algunas que han tenido un enorme, digamos, despliegue como republicanos, ¿no es cierto?, que ha crecido muchísimo. Y todos los yo tengo la esperanza que la van a romper en la última elección. Vamos a ver, yo creo que muy probablemente sí van a tener un buen resultado electoral porque digamos, han tenido una actitud bastante consistente, bastante coherente, que en muchos bastante aspectos... dura, que es lo que la gente a veces también está Claro, esperando. Y cuando se polariza la política, estas posiciones duras crecen, ¿no? Porque atraen a los que están más cerca, ¿no? Y eso mismo pasa en la izquierda. Y de hecho, si analizamos lo que ocurrió durante el periodo del estallido social, perdón, fue precisamente el que
la izquierda más dura logró capitalizar el respaldo de incluso los sectores más moderados de izquierda. Entonces, esto es lo que no le hace bien al país, este círculo entre péndulos, ¿no es cierto?, que va desde la extrema izquierda en un momento o a la extrema derecha en el otro. Y por eso que es empobrecedor tener un debate político que solamente habla en blanco y negro, ¿no es cierto?, que solamente habla de dos polos, o es que sacamos todas las fuerzas armadas a la calle y combatimos el delito y sin importar ninguna otra consideración, o tenemos una vía totalmente light, digamos, soft, digamos, y con una supuesta defensa de los derechos humanos. Son extremos que no son reales, porque es posible combatir el delito y es posible al mismo tiempo tener un Estado de Derecho en forma. Pero nos ponen en esa polarización permanente y frente al tema de la delincuencia, que es un tema que nos preocupa a todos, es más fácil todavía poner todo en blanco y negro, ¿no? Fíjate que el subsecretario Monsalve, perdón, planteaba ayer, él decía, yo soy consciente de que si uno le pregunta a la población, a los ciudadanos, a los vecinos, por los distintos atributos dentro de una categorización política, la seguridad no está dentro de los atributos de la izquierda. La gente no identifica a los sectores más de izquierda con temas de seguridad. Sí, precisamente a la derecha, así como, no sé, derechos sociales y derechos humanos son más diáfanos para la izquierda probablemente, y la libertad económica y la seguridad y eso es más, son posiciones más históricamente han sido más de derecha. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo que señalábamos antes, que yo creo que compartimos, que hoy día el espectro político es más complejo, es más amplio y no solamente se reduce a estos dos polos. O sea, yo creo que es muy importante que analicemos la realidad de lo que está ocurriendo. Hoy día tenemos el Partido de la Gente, que es un partido que está ahí tratando de atribuirse a una determinada representación política. En el centro político, además yo todavía no logro leer al PDG. O sea, después de que en la franja electoral aparece ahora Pamela Giles, ya no sé, es muy difícil. Sé hacia dónde van. Es muy difícil, pero también ha tenido un crecimiento muy rápido. Entonces nosotros tenemos que analizar con seriedad lo que está ocurriendo y cómo esta polarización en la que meten los extremos, que también son los partidos tradicionales, al final está depreciando la calidad de nuestra clase política. Y yo creo que el gran problema que tiene hoy día el país es que nuestra clase política se ha empobrecido, y que desde antes del estallido social mostró serias deficiencias del liderazgo, no fue capaz de enfrentar adecuadamente los problemas que estábamos teniendo como sociedad, y no solamente me refiero a los gobiernos, me refiero también al Parlamento y al conjunto de los partidos políticos, y creo que, si bien es cierto, el 4 de septiembre del año pasado, el triunfo del rechazo, que fue una señal muy, muy potente, muy positiva desde el punto de vista de la madurez que tiene nuestra sociedad, nuestro país, todavía la clase política no se ha dado cuenta que los ciudadanos están esperando más de ellos. Están esperando una mejor calidad de la política, están esperando que terminemos con los arranques populistas, sean de izquierda o sean de derecha, que es necesario que nos pongamos a conversar. No ayuda, por desde luego, un gobierno muy débil como el que tenemos, que ha sido incapaz de resolver problemas básicos que debe tener un gobierno, que ha sido incapaz de gestionar bien lo que son las acciones de gobierno. En fin, no es fácil el escenario que tenemos, pero falta liderazgo político como para tender puentes, para buscar acuerdos que hoy día son imprescindibles para poder avanzar realmente. ¿Sí? Resolver el problema de la inseguridad no es solamente, como nos gustaría a todos, un tema de recursos, ¿no? De poner más plata, digamos, a carabineros, de poner más carabineros. Es un problema bastante más complejo que tiene una multiplicidad de factores que lo provocan y también una multiplicidad de acciones que debemos realizar para que vuelva a reinar en nuestro país el Estado de Derecho y, como dices tú, pueda haber una convivencia más pacífica. Fíjate que la población penal en Chile hoy en día ronda los 45.000 personas, más o menos. Eso sin contar las poco más de 30.000 órdenes de detención vigentes. Bueno, a lo mejor no todas esas órdenes de detención van a terminar con cárcel, pero una buena parte probablemente sí. Y si además incrementamos penas, probablemente pasemos largamente una población penal de 50.000 personas. Si lo llevamos además a la proporcionalidad de la población de Chile, es de las tasas más altas. Ahora, hay un dato, a propósito de lo que tú dices ahí, tan revelador, triste y congojante,
que es que el 80% de la población penal proviene del quintil de más bajo ingreso. Entonces, yo jamás podría decir de modo alguno de que por ser pobre uno puede justificar un delito, en ningún caso. Pero claramente hay una correlación respecto a las oportunidades, respecto a la vulnerabilidad en que un grupo de chilenos se ve expuesto cotidianamente. Y además, claro, una población penal en aumento de parte de población extranjera. Tampoco voy a decir que porque uno es inmigrante es delincuente. Jamás, que quede bien claro. Pero cuando yo veo que la población penal en Tarapacá, el 40% son extranjeros, yo no sé en qué otro lugar del mundo eso sucede. Donde el 40% de la población no sea del país in situ. Entonces, claro, son cuestiones a tomar en cuenta y probablemente que no van a tener una solución inmediata y que vamos a necesitar políticas públicas ahí, porque no basta con el garrote, sino que vamos a necesitar políticas públicas en el largo plazo que puedan combatir ese tipo de flagelos para que las personas tomen mejores decisiones respecto de sus vidas y de su actuar. Y sea más interesante ir a una escuela técnica que finalmente ser soldado de un narco. Por supuesto. Bueno, lo es, siempre ha sido más interesante estudiar y prepararse y formarse, y hoy día Chile ofrece muchas oportunidades para ello, que ser soldado narco. Hay un libro que estuvo muy famoso a principios de los 2000, que era Free Economics, ¿no? Un libro de divulgación económica que fue famoso y mostraba el caso de por qué los narcotraficantes viven con sus mamás. Y la conclusión económica, digamos, de por qué los narcotraficantes viven con su mamá es porque los soldados, es decir, los integrantes del nivel más bajo de la pirámide, digamos, del narcotráfico, ganan muy poco dinero, ganan muy pocos recursos, y entre ellos hay una pelea muy permanente, digamos, por ascender. Y esos requisitos por ascender dentro de la pirámide del poder del narco generalmente es el ejercicio de la violencia. Entonces, por eso que hay tanto, además, hay tanta violencia, hay tanto homicidio, hay tanto asesinato en esas prácticas. Pero bueno, tú apuntas a un punto que es crítico para el país. Nosotros debemos hacer un cambio muy sustantivo en nuestras políticas públicas y en nuestros modos de actuar para poder enfrentar el flagelo que estamos sufriendo, que en parte responde a un ataque que estamos teniendo como país, ¿no? Un ataque, digamos, de las mafias de narcotraficantes de América Latina. Nosotros estamos siendo infectados, digamos, por ese mal, probablemente con el auspicio o con el apoyo de algún Estado, lo cual lo hace aún más grave, y por eso que es muy importante la coordinación internacional, la fuerza que como país tenemos que tener a nivel internacional y la unidad que tenemos que tener a nivel de América Latina, que debería manifestarse en una crítica y una sanción muy fuerte a aquellos países que hoy día están siendo de alguna manera responsables, directa o indirectamente, y yo creo que a veces voluntariamente, del ataque que estamos teniendo producto de la delincuencia y el narcotráfico, que en parte responde a la corrupción de esos estados. Y yo concretamente hablo del caso de Venezuela, porque es evidente, hay muchas pruebas en esa materia, respecto de la complicidad del gobierno dictatorial, digamos, de Venezuela con mafias delictuales en su propio país, y según Estados Unidos también con narcotráfico internacional. Entonces eso no puede ser tolerado, simplemente. O sea, un país que tiene un mínimo de respeto por su propia soberanía no puede tolerar ese tipo de acciones. O como por ejemplo, Bolivia literalmente se lava las manos. O como Bolivia se lava las manos respecto de la migración. Pasa por ahí, no están digamos. ni ahí porque saben que vienen a Chile, no sé, puede ser cualquier otro, pero pongamos el ejemplo de Venezuela. Un venezolano cruza todo Bolivia, no pasa nada porque saben que vienen a Chile, pasa a Chile, lo agarra un militar, un carabinero a 1 metro de la frontera, lo quiere devolver y Bolivia ya... Problema suyo. Eso simplemente no puede ser tolerado. O sea, nuestro país está siendo objeto de un ataque, como digo, más o menos voluntario, o a veces simplemente con este dejar hacer que está haciendo el gobierno boliviano, pero eso no puede tolerarse. Y por eso necesitamos un gobierno fuerte, y por eso necesitamos un país unido para poder enfrentar este flagelo. Pero también, bueno, y el gobierno tiene aquí la primera responsabilidad. Hemos abundado mucho en este programa sobre las responsabilidades del gobierno, pero también nosotros como sociedad tenemos también responsabilidades y no hay que eludirlas, porque
desde hace una buena cantidad de tiempo nosotros estamos tolerando, porque nos parece conveniente o incluso porque nos parece justo, el que no respetemos la ley. Y cuando nosotros decimos no vamos a respetar la ley porque este pobre comerciante no tiene la obligación o no parece exigible que dé la boleta, y es decir, que pague sus impuestos, estamos de alguna manera corriendo la barra, corriendo la cerca de lo que el Estado puede o no puede hacer. Cuando nosotros decimos está bien que estos cabros destruyan una tienda o rayen una muralla, también estamos incumpliendo nuestros deberes como sociedad. Cuando permitimos, digamos, este desorden, esta anomia en el Estado que se manifiesta a través de la gran crisis de delincuencia, pero que también se manifiesta en las cosas pequeñas que a veces nosotros mismos hacemos cuando no pagamos nuestro pasaje, digamos, en el metro o en el Transantiago. En fin, lo que tenemos que tener claro, si queremos combatir esta anomia que está en nuestra sociedad, tenemos que empezar a volver hacia atrás en todas estas cosas. O sea, tenemos que empezar a respetar la ley en todos los aspectos. Eso para nosotros como sociedad y también para las autoridades y también para las instituciones, ¿no es cierto? Porque aquí hubo un deterioro general, ¿no? Que también afectó a las instituciones armadas, al ejército y a carabineros concretamente, afectó a la iglesia, afectó al gobierno. Entonces se produjo un clima donde parece ser que el derecho empezó a perder importancia, el Estado de Derecho, la idea de que hay una ley que son las reglas del juego que todos debemos cumplir. Nosotros podemos jugar mejor o peor a la pelota, pero lo que es claro es que dentro del Estado todos tenemos que respetar las reglas del juego, ¿eh? Y esa concepción cultural y ética, nosotros la fuimos perdiendo crecientemente y llegamos a un punto donde... ¿Pero la fuimos perdiendo o la atacamos directamente? Bueno, la fuimos perdiendo, creo yo, porque esta clase política empezó a ser tolerante con eso, las autoridades empezaron a ser tolerantes y además nos empezamos a dar cuenta, me imagino yo, no quiero hablar por el pueblo porque no me gusta atribuirme otra representación que la de mí mismo y a veces no siempre estoy de acuerdo conmigo, como decía No tengo por qué estar de acuerdo conmigo Exacto. mismo. Pero tengo la impresión, ¿no es cierto?, que la propia sociedad se fue dando cuenta, bueno, si están robando a todo nivel, ¿ah? ¿Por qué me van a perseguir a mí porque no doy la boleta, porque ocupo un espacio público sin permiso, etcétera? O sea, hay un momento en que la sociedad va a decir ya, basta. Desde ahora en adelante nosotros vamos a empezar a cumplir la ley en todos los aspectos. Y eso estoy seguro. Mira, para darte un ejemplo, cuando venía para acá, pasé por una autopista y en la misma autopista me tocó dos camiones que estaban sin patente, ¿ah? Y con carga. Y uno de ellos echando humo por todos lados, digamos. ¿Cómo es posible que después del nivel de desarrollo que hemos adquirido en nuestra infraestructura y todo esto... No haya ni una fiscalización. Están todos viendo por las cámaras cómo circula el camión, sin patente, con carga y tirando humo, como nadie manda una patrulla. Exacto. O sea, en qué momento nos perdimos, digamos, que rebajamos un poco el nivel de nuestras propias exigencias como sociedad. Y bueno, eso que pasa en cosas pequeñas, también pasa en cosas más grandes. Y el ejemplo que le damos incluso a los migrantes que llegan a nuestro país es que aquí es un poquito la ley de la selva. Entonces, bueno, empecemos a ordenar esto para que realmente podamos dar el ejemplo todo y nuestra sociedad empiece a mejorar de a poco. En la semana escuchaba un concepto que me hizo mucho sentido, que era que Chile se latinoamericanizó. ¿Ah? Como que nos volvimos más latinoamericanos de lo que éramos, porque siempre se hablaba, yo no voy a decir que éramos los ingleses, esa estupidez de los ingleses de Sudamérica, pero ciertamente había un comportamiento social, yo diría, distinto. Sí, yo mucho creo más apegado al Estado de Derecho, mucho más reflexivo respecto de la ley, mucho más respetuoso de las instituciones, de las policías, nos enorgullecíamos de que no existiera la corrupción incrustada por lo menos a niveles institucionales. Sí, yo creo que efectivamente nosotros teníamos, por lo menos durante un periodo, un mayor respeto al orden, a la ley, y eso nos da un cierto carácter, además que tiene que ver con la forma específica en que los chilenos somos respecto de los demás países de América Latina. Ahora, yo creo que somos muy, muy latinoamericanos, y que ser latinoamericano no debería ser
una expresión peyorativa, no debería ser algo negativo. Yo me siento muy orgulloso de ser latinoamericano y me siento muy orgulloso de ser hermano de Brasil, de Argentina, de Perú. Sin eso no hay discusión, pero yo siento que en muchos países de América Latina las instituciones estaban realmente muy degradadas y que Efectivamente. Chile asomaba la cabeza. Sí, Esa viene la reflexión. Ahí sí, es verdad. Y precisamente nuestra diferencia era por este tipo de cosas, por el respeto a la ley, por respeto al derecho. Por eso que yo tengo una gran admiración por Patricio Aylwin como un gran líder político, porque quizás su principal aporte, digamos, lo hizo en el marco del derecho, ¿no? Y sus distintas... Sin ser para nada devoto a la Constitución del 80. No, pero él fue el primero que dijo, oiga, bueno, reconozcamos la Constitución como un hecho. Y de repente le hizo switch a un montón de gente que éramos opositores, digamos, a la dictadura de Pinochet, y dijimos, bueno, reconozcamos la Constitución como un hecho, y en ese marco fue que se dio la lucha contra la dictadura y el triunfo del no en el año 1988, y eso nos permitió pasar a la democracia. Y cuando llegamos a la democracia, en ese contexto, Patricio Aylwin fue un gran defensor del Estado de Derecho y creo que también fue muy capaz de dar el ejemplo, él y la generación de la cual él formaba parte, que era una generación que se sentía muy culpable por lo que había en el país, de centro, de izquierda y de derecha, y fueron capaces de conducirnos una transición que fue ejemplar. Yo creo que no se ha valorado lo suficiente lo significativa que fue esa transición. Y esos valores que acompañaron la transición son estos valores de respeto al derecho, de búsqueda de consensos y acuerdos políticos. Con los años lo terminó valorando más la centro-derecha, la transición, de la cual eran opositores en un comienzo. Terminaron valorando más la centro-derecha que la propia centro-izquierda, que yo creo que en su momento no tuvo, bueno, y por ahí probablemente también viene el cisma de ustedes, pero no tuvo el convencimiento necesario para salir a defender una tarea realmente única en el mundo. Por supuesto, porque bueno, estábamos viviendo las postrimerías de una etapa que obviamente tenía que cambiar, ya se estaban cayendo en vicios, en fin, había problemas muy importantes en nuestra sociedad que no estábamos atendiendo, pero tampoco era este relato que fue el relato octubrista, ¿no es cierto? Refundacional. El relato refundacional de que estos 30 años habían sido un desperdicio, que no había pasado nada, que era todo lo contrario, que solamente había habido corrupción y un arreglines, digamos, porque eso nos da cuenta de realmente lo que sucedió en el país. O sea, basta ver, para quienes somos más viejos, digamos, cómo era Chile el año 1989 y cómo es Chile ahora. O sea, es un escenario completamente distinto desde el punto de vista social, económico y cultural, pero un profundo cambio que demuestra que hemos crecido muchísimo. En los últimos años se ha empobrecido, se ha disminuido, y creo yo que los principales responsables de este empobrecimiento cultural, por así decirlo, es la clase política. Hemos tenido una clase política que ha reaccionado de la peor manera frente a las crisis que hemos tenido. No ha reaccionado con liderazgo, ha seguido solamente la ola populista, tanto para la derecha como la izquierda, insisto, no quiero culpar solo a un sector político, y esto llevó a que tengamos hoy día un gobierno que representa solamente un sector de la sociedad y que se ha demostrado bastante incompetente, digamos, para solucionar los problemas básicos que tiene el país, y también se ha mostrado bastante incompetente para tener una gestión política suficientemente apta para producir acuerdos. ¿Sabes qué, Gustavo? El gobierno finalmente, o a lo menos el corazón del gobierno, responde a un sector político que no solamente degradó los 30 años de transición, sino que también degradó un montón de instituciones, partiendo por Carabineros, que bueno, todo el mundo lo escuchó, lo vio en Twitter y además se lo recuerdan a todos aquellos que lo dijeron a diario hoy en día. Nadie es más preso, no se puede ser más preso de lo que uno en algún momento dijo. Entonces, yo creo que finalmente el gobierno ha tenido un golpe de realidad tan terrible, y han sido además muy poco humildes en reconocer ese golpe de realidad. Me hizo mucho sentido la reflexión de la alcaldesa Ríos, de Ñuñoa, me hizo mucho sentido la reflexión del alcalde Bodanovich en Maipú respecto a que no tenían preparación alguna para liderar un proyecto. Si ser gobierno es muy duro. Si la papa es ser diputado de oposición. Yo creo que es la pega, son las termas. Porque alcalde, ya sea de oposición o de gobierno, siempre va a tener pega. Pero en verdad ser diputado de oposición es la papa. Y ellos finalmente se criaron siendo o dirigentes estudiantiles
o finalmente diputados de oposición. Y cuando se encontraron con este golpe de realidad, después de haber vomitado los 30 años, después de haber vomitado las instituciones de Chile, ese vómito literalmente le empezó a caer de vuelta, dado la falta de preparación, la falta de empatía, la falta de experiencia, la falta de profesionalismo. O sea, los profesionales de la concertación nos revisan los nombres y los currículos de las personas de los años 90. Es que no tienen nada que ver con quienes están hoy día dirigiendo además buques mucho más pesados. Pero sí hay algo que me alegra, que es que yo siento, yo soy abierto opositor a este gobierno, yo siento que luego del estallido social, donde literalmente los que creíamos en un Chile distinto estuvimos acorralados, match point en contra, íbamos perdiendo 3-0 en el minuto 90, estos nuevos dirigentes, ¿no es cierto?, frente amplistas, tuvieron para haber ganado el partido. Totalmente. Y más de una vez. Y lo perdieron sucesivamente por los errores propios. Y ahora lo que comenzó finalmente con ese cambio constituyente, lo más probable es que avancen los sectores de republicanos, avancen los sectores de Chile Vamos, y tengamos una constitución incluso que a mí me produce... Yo siento que tendríamos que haber avanzado precisamente en cambios constitucionales importantes, y tengo la impresión, un poco siguiendo los textos que ya emanan del comité de expertos, que vamos a tener una constitución súper ponderada, súper amarilla, que no sé si va a ir detrás de esos cambios tan radicales para bien. Yo soy liberal y reformista, entonces no sé si vamos a tener esos cambios tan necesarios que hay que hacer, sin duda. Sí. Bueno, yo también creo que nuestra sociedad debería tener un marco institucional que permita, digamos, dar cuenta y abordar ciertas problemáticas que en muchos casos son sociales, que probablemente la Constitución vigente no permitía. Aunque yo en lo personal pienso que nuestro problema va más allá de la Constitución, ¿no? Esta Constitución tenía una historia que la hacía muy oscura. Sí. Era muy importante producir una Constitución que uniera a todos los chilenos. Y si bien es cierto, la Constitución del 80 tuvo reformas que la transformaron en una Constitución muy democrática y muy respetable desde el punto de vista de sus instituciones, porque los sucesivos cambios respecto a la Constitución del 80... Yo creo que es una Constitución democrática hoy en día. No obstante, una Constitución con ruido. Exactamente. Entonces, como la Constitución es un instrumento del cual todos tenemos que sentirnos dueños, era muy importante que hubiese un cambio. Y un cambio que también reorientara algunos principios y algunos valores a lo que está hoy día las sociedades más modernas están sosteniendo. En eso yo creo que hay un amplio consenso. Y probablemente, ¿no? Todavía nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, pero probablemente vamos a tener una constitución, como dices tú, más moderada, pero yo creo que va a ser una constitución más, quizás con menos narrativa, una constitución más corta, una constitución que va a dejar muchos espacios, digamos, para lo que puedan hacer los distintos programas de gobierno, y quizás eso es bueno, quizás eso es positivo, porque va a ser el debate político cotidiano el que nos va a ir dando, digamos, el reglamento que dentro de este marco general nos va a ir dando para el futuro. Gustavo Paulsen. Perdona, pero ahora lo que se requiere, digamos, es que nuestra sociedad y nuestros gobiernos asuman la responsabilidad que tienen y no la dejen en manos de un instrumento futuro, digamos, como si fuera la gran panacea. ¿Ya tiene usted candidato por quién va a votar? ¿O todavía no tengo candidato. En la quinta región está difícil la cosa porque no tenemos candidatos de amarillos, como en todo Chile. Vamos a hacer un debate con 3 candidatos, con Luchans, con Juliana Pruso y con Marco Antonio Núñez. Los vamos a invitar a la Casa de Amarillo. ¿Eso es PPD, UDI? PPD, UDI y Evópolis. Que nos parecen candidatos que están teniendo posiciones interesantes. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Nos vamos, querido Luis Fraile, se acaba la semana. Nos vemos el día lunes con Felipe Alessandri, con Johnny Carrasco y más. Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.